Todavía, ¿verdad que no? Dios no ha terminado contigo. Amén. Vamos a hacer una oración. Dios, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por el poder, Señor, que podemos recibir a través de ella. Señor, promesas poderosas, Señor, que podemos tener a través de tu palabra, Señor Dios. Pedimos, Espíritu Santo, que vengas, Dios, y nos lleves, Señor, al conocimiento, al entendimiento, Padre, de tu hermosa palabra, Señor, y poder ser ministrados, Señor, a través de ella, poder seguir siendo formados, esa iglesia, Señor, como dice esta última parte del versículo, Señor, para el día de Jesucristo, que podamos estar listos cuando Cristo venga por su iglesia, podamos, Señor, cada uno y todos los que estamos aquí, Señor, los que están en la transmisión, podamos ser parte, Señor, de esa iglesia que vienes a levantar, Padre. Nos ponemos en tus manos, Dios, habla a nuestro corazón, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Y la iglesia dice, amén, amén. Ocupe su lugar, por favor. Sí, hermosa palabra, ¿verdad?, que encontramos aquí en Filipenses, hermosa promesa de parte de Dios, sí, que habla a nuestro corazón, ¿verdad? Y lo que a mí me gustó mucho este versículo, aparte de la grande promesa, ¿verdad, hermanos?, de que Dios va a continuar trabajando en nuestras vidas, es la palabra persuadido, la convicción que había, hermanos, en el corazón del apóstol Pablo, sabiendo, hermanos, que Dios estaba obrando en el corazón de los hermanos de la iglesia de Filipo, ¿verdad? Él estaba diciendo ahí, estoy persuadido, estoy completamente convencido, ¿verdad? Hay una convicción total en mi corazón de que algo hermoso Dios está haciendo en tu vida, ¿no? Entonces esa palabra yo creo que usted y yo la podemos abrazar y le decía, para mí es algo impresionante saber que a pesar de las dificultades que hemos tenido, hermanos, para buscar a Dios en estos últimos tiempos, ¿verdad? Hemos tenido dificultad, ¿verdad que sí? La situación de la pandemia no nos ha ayudado, sí, al punto de que la iglesia, ¿verdad?, fue considerada, ¿verdad?, por ahí, por las autoridades como, ¿verdad?, un lugar de recreo, ¿verdad?, al mismo nivel de un lugar de recreo, al mismo nivel de una cantina, fíjese, lamentablemente, ¿verdad? Y estaban considerados estos lugares, ¿verdad?, los lugares de sanidad espiritual, como es la iglesia, ¿verdad?, como un lugar de recreación, ¿verdad? Pero bueno, gracias a Dios que ya pasamos, hermanos, lo peor y ya ahorita pues empezamos a ver, hermanos, que las actividades de la iglesia pues se empiezan a restablecer y esto es algo bueno. Le decía, pero es impresionante que a pesar de las dificultades que hemos experimentado en estos últimos tiempos, Dios, hermanos, y los conflictos también espirituales, porque, ¿verdad?, inicia con la dificultad de buscar a Dios, ¿verdad?, y vienen los conflictos espirituales, ¿verdad?, que hemos enfrentado en este tiempo en la vida, ¿verdad?, porque nuestro espíritu tenía una necesidad grande, ¿verdad?, y estábamos ahí a lo mejor que podíamos tratando de satisfacerla. Entonces sabemos que tuvimos cada uno de nosotros por ahí conflictos espirituales, pero lo impresionante, le decía, es que Dios sigue, hermanos, elaborando minuciosamente, o sea, con mucho cuidado, cada día en particular, dentro, hermanos, de un plan específico y perfecto para cada uno de nosotros. Dios sigue ahí, hermanos, le decía, con mucho cuidado, minuciosamente. Yo puedo imaginarme, hermanos, ¿verdad? Cuando pensamos en esta palabra minuciosamente, ¿verdad? El cuidado de Dios, hermanos, al estar, hermanos, con todo detalle, sí, preparando, le decía, el plan hermoso y el propósito hermoso que Dios tiene para nuestra vida. Dios, hermanos, lo entendemos porque es algo que nos habla toda la escritura, que Dios es un Dios de planes y de propósitos para su iglesia. Amén. Para todo aquel que cree en Él, Dios tiene planes y Dios tiene propósitos. Le decía, Dios sigue, hermanos, minuciosamente, sí, elaborando este plan para usted y para mí. Dios no ha terminado contigo, sí. Es emocionante, hermanos, saber que dentro de la mente de Dios cada día contiene una nueva porción de su misericordia para ti y para mí. Amén. Esta es la mente de Dios, hermanos.
Sí, nos dice su palabra que las misericordias de Dios son nuevas cada mañana. Entonces quiere decir, ¿verdad? Y le decía que para mí esto es emocionante, saber que para Dios, hermanos, todos los días o cada día es un nuevo comienzo, una nueva oportunidad que usted y yo tenemos. Amén. Sí, yo estoy completamente persuadido, como dice este versículo, le digo palabra que me llamó la atención, hermanos, que sale de la boca del apóstol Pablo, sí, que no existe mayor fe en nosotros mismos que la que Dios tiene. ¿Sí? Ni nosotros mismos tenemos tanta fe, hermanos, en nosotros mismos. Pero Dios tiene una fe impresionante. Y le decía, para mí es emocionante saber que el Dios de la creación, el Dios que me ha llamado, hermanos, a ser su hijo, que nos ha llamado a ser sus hijos, tenga tanta fe en nosotros. Amén. Y por eso dice la escritura aquí, hermanos, diciendo el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, a la iglesia que cree en el Señor, que está completamente persuadido que aquel que comenzó la obra en vosotros la va a perfeccionar. ¿Sí? Dios no ha terminado contigo. Quiere decir que la fe que Dios tiene en ti, oye, hermanos, ni tú mismo la tienes. Amén. Tremendo. Ni yo mismo la tengo, ¿verdad? Muchas veces nos desesperamos, hermanos, en las circunstancias de la vida. Nos frustramos y muchas veces hasta nos detenemos. Pero Dios sabe, hermanos, que Él ha comenzado algo maravilloso en nosotros. Y cada día, le decía, continúa trabajando en ese plan o propósito perfecto para usted y para mí. Sí. Impresionante la fe de Dios en nosotros. Dios sigue, hermanos, creyendo en cada uno en particular. Y esto, le decía, es impresionante. Sí. Dios espera, hermanos, que nosotros también podamos ver en nosotros mismos, como predicábamos hace 2 semanas, el poder de su favor. El poder de su favor, hermanos, que ha depositado a cada uno de nosotros. Sí. Y esto, hermanos, independientemente, le decía, de las experiencias que hemos tenido en estos últimos tiempos, que han carecido muchas veces de su presencia por nuestra propia decisión. Dios continúa su plan. Es específico, le decía. Específico con cada uno, particular y perfecto, porque aún no ha terminado contigo. Sí. Mire. Acompáñenme a Salmo 139. Salmo 139, hermanos. Dios formó, nos dice la palabra, que Dios formó en nosotros minuciosamente su plan perfecto y específico desde el vientre de nuestra madre. Mire, Salmo 139, versículo 13 y 16, al 16, perdón. Versículo 13. ¿Ya está ahí? Permítame un segundo, se me olvida que traigo la voz seca, la garganta seca, ¿verdad? Y tengo que tomar un traguito, hermano. Hasta cuando me empieza a picar por aquí, digo, ay, tengo que tomar agua. Gloria al Señor. Mira lo que dice el versículo 13. Ya está ahí, dice, porque tú formaste mis entrañas. Note esto, hermanos. Tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre, dice el salmista. Te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado, dice, y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en lo oculto, dice, fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaba escrita todas aquellas cosas, dice, que fueron luego formadas sin faltar una de ellas. Le decía, Dios formó en nosotros minuciosamente su plan específico y perfecto desde el vientre de nuestra madre, ¿verdad? Y aquí el salmista, hermanos, lo está diciendo. Decía el salmista, ¿verdad? Formidables y maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe bien.
Si estoy atónito y mi alma lo sabe bien, esto que tú has hecho en mi vida es algo increíble, es algo maravilloso, es algo, ¿verdad? Quizás que mi mente no puede entender, pero lo que sí puedo darme cuenta, ¿verdad? Que esto produce, ¿verdad? Que yo esté maravillado. Mi alma lo sabe bien, dice. Yo digo, ¿cómo no estar maravillados o atónitos ante tanta sabiduría y poder? ¿Sí? Aquí reflejados en nuestra creación. ¿Algún momento se ha puesto usted a mirarse a sí mismo y mirar, ¿verdad?, el funcionamiento de todas sus, ¿verdad?, sus partes? Amén. ¿Ha mirado cómo sus manos, hermanos, ¿verdad?, funcionan, cómo sus músculos? A mí algo que me traen impresionado en estos últimos días es de que he traído por acá un músculo que me está brincando y sin que yo le diga que brinque. Amén, quién sabe, tengo que chequear eso, ¿eh? Pero impresionante cómo, hermanos, el cuerpo fue desarrollado, cómo nuestro ser fue desarrollado, creado por Dios, ¿verdad? ¿Verdad? La misma ciencia, ¿verdad? Habla que es, hermanos, eso es trabajo, ¿verdad? De otro nivel. Amén. Algo hermoso que Dios hizo. Y luego usted se mira al espejo y dice, no, sí, algo hermoso que Dios hizo acá. ¿Verdad que sí? Amén. ¿Cómo no estar, hermanos, maravillados ante tanta sabiduría y poder? Él formó nuestras entrañas, dice el salmista. Entretejió nuestro cuerpo. Nuestro mismo embrión, dice ahí, hermanos, el salmista pudo ver la formación que Dios hizo en nosotros, poniendo todas las cosas en su lugar y su espacio, dice ahí, sin faltar ninguna de ellas. No le faltó ninguna al Señor. ¿Sí? Dios lo hizo todo, hermanos. Al final del versículo 16, ¿verdad?, que fueron formadas sin faltar una de ellas. Dios puso todo, hermanos, lo que necesitaría nuestro cuerpo en su lugar y en su espacio, y no le faltó ni una sola cosa. Dios comenzó su plan específico y perfecto para cada uno de nosotros ahí, hermanos, le decía, en el vientre de nuestra madre. ¿Sí? Dice la escritura allá en Efesios capítulo 1 que fuimos escogidos por Dios desde antes de la fundación del mundo. Pero aquí, hermanos, nos declara el salmista, ¿verdad?, que en el vientre de nuestra madre Dios comenzó la obra en ti. Ahí, ¿verdad?, ahí comenzó a trabajar, hermanos, fíjese. Por lo cual decía él, yo estoy maravillado y mi alma lo sabe bien, porque ahí mi cuerpo fue entretejido. Sí, ahí fue mi cuerpo entretejido, decía. Mi embrión vio tus ojos, Dios. Ahí comenzó la obra maravillosa que Dios, hermanos, iba a hacer en nosotros. Él sabe exactamente y completamente cómo y con qué Él nos formó. Él sabe exactamente cómo estamos usted y yo formados. Amén. Y cuáles fueron los materiales específicos que Él usó para hacernos a cada uno de nosotros diferentes al otro. Tremendo, es impresionante. Amén. No hay nadie, hermanos, no hay igual que usted en todo el mundo, en toda la creación, en todas las generaciones. Fíjese. Amén. No hay nadie, hermanos, igual en toda la creación. Él sabe exactamente cómo nos formó. Y le he mencionado antes que nadie conoce mejor las cosas creadas que aquel que lo creó. Él sabe exactamente lo que Él usó, lo que puso, hermanos, en su creación. Así es Dios. Dios conoce exactamente cómo nos hizo. Sí. Y Dios, hermanos, hasta el día de hoy conoce completamente quiénes somos. Sí. Mire, ahí mismo, versículo 1 del 139 al 10 dice: oh Jehová,
Tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Note aquí. Has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Fíjese esto. Detrás y delante me rodeaste, y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento, dice el salmista, es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. ¿A dónde me iré de tu espíritu?, decía. ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, allí estás tú. Si en el Seol, fíjese esto, qué tremendo. Si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitare en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Me tomará con fuerza tu mano derecha, dice. Wow, qué tremendo. Dios hasta el día de hoy, hermanos, conoce completamente quiénes somos. Si en el proceso natural de la vida comenzamos a crecer y poco a poco, con el paso del tiempo, nos alejamos de la íntima relación con nuestra madre, y uso el ejemplo de la madre de mamá porque yo creo que hasta este punto, hermanos, es quien mejor nos conoció. Sí. Pero le decía, en el proceso natural del crecimiento, nos empezamos a separar de esa íntima relación. Sí, quizás nuestros padres dejaron de ser parte íntima de muchas circunstancias de nuestra vida que fueron formando cada detalle de nuestro carácter. Y por el desarrollo natural del ser humano, ya no estuvieron presentes en muchos detalles, hermanos, de nuestra vida o procesos. Y no conocieron la formación que completamente que recibimos, hermanos, en las lecciones de la vida. Sería casi imposible que ellos sepan el día de hoy completamente quiénes somos. Sí. Decía, quizás en la niñez, quizás en el tiempo donde estuvimos ahí en el seno de nuestra madre, ¿verdad? Estuvimos ahí, hermanos, protegidos. Ella nos conoció mejor que todos, pero llegó el proceso de crecimiento y empezamos, hermanos, a pasar nuestros propios procesos. Y le decía, por el proceso natural de la vida, nos empezamos a alejar de nuestros padres, ¿verdad? Y vamos comenzando a vivir la vida por nosotros mismos. Le decía, el día de hoy yo creo que sería casi imposible que mamá, ¿verdad?, o papá pudieran decir, te conozco al 100% tal como tú eres. Y si en algún momento en esta vida comenzamos una relación muy personal o cercana con alguien, también puede ser casi imposible que ellos conozcan completamente quiénes somos, porque se perdieron nuestra niñez, se perdieron nuestra adolescencia o nuestra juventud. Y yo creo, hermanos, que nos tomaría toda una vida para en verdad conocernos completamente quiénes somos. Toda una vida. ¿Sí? Pero Dios, hermanos, ha estado ahí desde que formó minuciosamente nuestro embrión en el vientre de nuestra madre. Él ha estado durante todos los procesos de la vida que usted y yo hemos tenido hasta el día de hoy. ¿Sí? Él conoce, hermanos, quiénes somos. Él conoce perfectamente quiénes somos. Nos conoce en nuestras virtudes, así como en nuestros defectos. Sí. Dice los versículos, Él nos ha examinado y conocido. Él conoce nuestro sentar y nuestro levantar. Exactamente conoce todo, hermanos. Él ha entendido de lejos nuestros pensamientos, dice ahí. Sabe perfectamente cuáles son nuestras fortalezas, como también cuáles son nuestras debilidades. Él sabe muy bien, como dijo alguien en alguna ocasión, de cuál pie cogíamos, hermano. Amén. Que aún, hermanos, fíjense, los que somos esposos, aún nuestro mismo cónyuge sabe.
Les decía, le faltó toda la niñez, toda la adolescencia quizás, toda la juventud quizás, para conocer exactamente cómo fuimos formados por las circunstancias de la vida. Y nos conocen quizás un buen por ciento, pero no todo como Dios nos conoce. Amén. Porque Él estuvo ahí desde nuestra formación, en todos los procesos de la vida. Aquella situación que le pasó a usted allá a los 5 o 6 años, que vino a marcar su vida, Dios lo sabe. Sí. Dios lo conoce, hermanos. Dios conoce nuestras fortalezas como también nuestras debilidades. Él ha escudriñado, dice los versículos, nuestro caminar y nuestro descanso. Sabe, hermanos, cómo caminamos en este camino de la vida. Conoce todos nuestros caminos, hermanos, y cuando digo todos, son todos. No nomás los que miramos, la familia o la iglesia o los conocidos. Él conoce todos nuestros caminos, hermanos, que vamos recorriendo todos los días. Sí, todos. Así como conoce nuestros pensamientos, declara la Escritura. Conoce nuestros pensamientos. También conoce todas las palabras que salieron, salen y saldrán de nuestra boca. Amén. Dios conoce a todos y nos conoce de todo a todo. Amén. Él sabe exactamente, hermanos, quiénes somos usted y yo. Dios hasta el día de hoy conoce completamente quiénes somos. ¿Quiénes somos? Ahora, ¿por qué le hablo, hermanos, de nuestra formación minuciosa y específica? Porque le decía, hermanos, que Dios nos hizo con un plan perfecto, un plan, hermanos, específico y perfecto. ¿Por qué le hablo, hermanos, de que Dios nos conoce quiénes somos en este momento, hermanos, y cuáles son nuestras fortalezas y cuáles son nuestras debilidades? Porque sabe, mire, a pesar de todas las circunstancias, ustedes y yo sabemos quiénes somos, ¿verdad? Aparte de Dios. Ustedes y yo sabemos quiénes somos, pero fíjese, esto es lo impresionante, que a pesar de todo esto, su plan específico y perfecto continúa obrando en nosotros a pesar de todo. ¿Por qué digo a pesar de todo? El mismo Salmo 139, versículo 11 y 12, mire usted. Fíjese esto. Y hasta ahí en el 11. Si dijere ciertamente, fíjese esto, hermano, qué tremendo aquí. Si dijere ciertamente las tinieblas me encubrirán, fíjese esto. Aún la noche resplandecerá alrededor de mí, dice. Aún las tinieblas, dice, no encubren de ti. Y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. Wow. ¿Ha usted, hermanos, escuchado o ha definido o ha interpretado o ya conocido la definición de tinieblas en la Biblia? ¿Sí? ¿Se ha escuchado, conocido, interpretado, se ha dado cuenta de lo que significa tinieblas en la Biblia? Fíjese. Si dijere ciertamente las tinieblas me encubrirán. Fíjese esto, qué tremendo. Dígame usted si esto no es impresionante de parte de Dios. ¿Sabe lo que está diciendo el versículo? Dice que a pesar de nuestras debilidades, aún en lo oscuro de nuestros malos pensamientos, hermanos, fíjese esto. Aún en lo oscuro de nuestras decisiones y nuestras acciones, hermanos, aun cuando nuestros pasos estén encaminados en las mismas tinieblas de nuestro pecado, ahí su plan continúa resplandeciendo en nosotros. Wow. Óigame, ¿cuándo ha conocido algo usted similar a eso?
Aún en lo peor, hermanos, de nuestra maldad, el plan de Dios sigue resplandeciendo, dice la palabra. Wow. Fíjese. De nuevo el versículo 6 que miramos al principio del capítulo 1 de Filipenses. Impresionante. Estando persuadido de esto, mire. El apóstol Pablo, hermanos, conocía, o más bien el Espíritu Santo, hermanos, que inspira al apóstol Pablo, conoce bien, hermanos, el corazón de Dios. ¿Sí? Conocía el pensamiento de Dios, hermanos, desde el principio. Fíjese esto. Porque el apóstol Pablo, hermanos, siendo inspirado por el Espíritu Santo, habla diciendo, estando persuadido de esto, cuando el salmista dijo, si yo dijere, ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún en lo peor de mi pecado, cuando yo decida estar en la noche de mi pecado en tinieblas, y que las tinieblas resplandezcan en mí, dice. El apóstol, hermanos, el Espíritu Santo dice, estando persuadido de esto, que aquel comenzó en vosotros la obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Oh. Qué tremendo, impresionante es esto. Aquel, hermanos, que nos ha examinado. Aquel que conoce perfectamente quiénes somos, hermanos. Aquel que conoce nuestras virtudes y nuestros defectos. Aquel que conoce, hermanos, aquel que conoce de cuál pie cojeamos, que conoce muy bien nuestras debilidades, está diciendo, estoy persuadido que he comenzado la obra en ustedes y la voy a perfeccionar para el día de Jesucristo, para que todos vayan con Jesús, para que todos entren a la presencia del Padre en el reino de los cielos. Wow. A ver, dígale al malo que está a su lado, serás perfeccionado, malo. Dígame, hermana, dígame, yo estoy a su lado, dígame. Gracias, Señor. Qué hermoso es nuestro Dios, ¿no es cierto, hermanos? Wow. Él nos escogió tal como somos. Sí. Su plan, hermanos, sigue resplandeciendo en nosotros. El plan específico y perfecto de Dios continúa en nosotros. Le decía yo hace un momento, estoy completamente persuadido que no existe mayor fe en nosotros mismos que la que Dios tiene, de veras. Amén. Dios, hermanos, cree en usted y en mí. Dios cree en ti. Qué tremendo. Y estoy completamente persuadido de ello, por lo que leo en su palabra. Él nos escogió tal como somos, con nuestras virtudes y nuestros defectos, para hacer, hermanos, de cada uno de nosotros su máxima exposición artística, para hacer de usted y de mí su más alta, más elaborada y más preciada obra de arte de todos los tiempos, de toda su creación. La escultura perfecta, hecha de un simple vaso de barro. Wow. Esto es verdaderamente impresionante, ¿no lo cree? Es verdaderamente impresionante. Como, hermanos, siendo como somos, tomemos unos segundos por pensar, hermanos, y pensar quiénes realmente somos usted y yo. Sí. Aquel que está peleando todos los días.
su naturaleza carnal, con su naturaleza pecaminosa. Amén. Dios sabe cómo somos, pero a ese que está peleando, a ese que sabe quién es y no se esconde en apariencias, a ese el Señor le dice: no he terminado contigo. Dios aún no ha terminado contigo, hermano. Su obra continúa en nosotros cada día. Lo mejor que podemos hacer usted y yo el día de hoy es dejar que Él continúe haciendo de nosotros su mejor obra de arte. Amén. Continúe haciendo, hermanos, su mejor trabajo. Dios está trabajando, hermanos, todo el tiempo, cada momento, en aquellos que han, hermanos, creído en Él. A pesar, ¿verdad?, de que al principio nos formó perfectos, y en el proceso de la vida, hermanos, hayamos pasado por, hermanos, ahora sí, el dominio de este cuerpo pecaminoso. Pero aún ahí, en todas, hermanos, las condiciones que usted y yo podamos encontrarnos el día de hoy, Dios, hermanos, sigue queriendo terminar esta obra en nosotros, queriéndola perfeccionar para el día de Jesucristo. ¿Sabía usted que, es más, lo voy a tutear? ¿Puedo tutearlo? Me decía un hermano, un pastor, un colega, me decía: hey, Robert, ¿te puedo tutear? Le digo: sí, tú, ¿qué pasa ahora? Yo lo voy a tutear hoy. ¿Sabías tú que ni el diablo, ni sus demonios, ni las circunstancias complicadas o difíciles de tu vida tienen el poder para detener lo que Dios ha comenzado en nosotros? ¿Sí lo sabías? Es más, ¿sabes que ni Dios mismo la va a detener? ¿Sabes por qué? Porque iría en contra de su naturaleza. ¿Amén? Dios es inmutable, Dios no cambia. Y si Él decidió, hermanos, comenzar una obra maravillosa en ti, Él nunca la va a detener. Pero ¿sabes qué? Hay uno que sí puede detenerla. Hay uno. Te decía, ni el diablo, ni sus demonios, ni las circunstancias complicadas de la vida pueden detenerlo. Ni Dios mismo, porque va en contra de su naturaleza. Pero hay uno que sí puede detenerla: tú y yo. Sí, o mejor dicho, nosotros mismos somos los únicos que podemos detener la obra que Él ha comenzado en nosotros. Sí, tú y yo. Dios no va a detener su máxima exposición artística en ti y en mí si tú y yo no lo detenemos. Él no lo va a detener. Él va a continuar, dice su palabra, que hasta perfeccionarla, hasta hacernos perfectos, hermanos, y no para cualquier evento, hacernos perfectos para el día de Jesucristo. Él quiere perfeccionarte a ti. Él quiere perfeccionarme a mí para el día de Jesucristo. El corazón de Dios, hermanos, hablando a través de esta palabra, diciéndonos: yo no quiero que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Amén. Que todos vengan a mí, dice el Señor. Su máxima exposición, hermanos, de arte continuará. Continuará a la medida que usted y yo lo dejemos que Él obre en nosotros. Y tengo que decirte hoy
que Dios no ha terminado contigo. Amén. Dios no ha terminado contigo. Él continúa todos los días trabajando a la medida que tú lo dejas. Amén. Ponte de pie, por favor. Ahí en su casa, si tú no has conocido a este Dios hermoso de cual estamos predicando en esta tarde, hoy es tu oportunidad. Hoy es tu oportunidad de venir a los pies de Jesús. Hoy es tu oportunidad de encontrarte con ese Creador que te planeó desde antes de la fundación del mundo y comenzó a obrar en tu vida desde el día que te puso en el vientre de tu madre. Hoy es tu día especial. Hoy es el día especial de dejar que Dios pueda. No importa, como dice la palabra, no importa qué tan malos pudimos haber sido en nuestra vida, o qué tan malos seamos el día de hoy, no importa. Hoy tienes la oportunidad de venir a Jesús y darle a Él la oportunidad de continuar trabajando en la obra que Él comenzó en el vientre de tu madre. Esa obra específica y perfecta. Hoy es tu día. Y ahí en tu casa te voy a pedir que cierres tus ojos y le digas: Señor, hoy vengo delante de ti y me acerco a ti, Señor, pidiéndote perdón y dándote las gracias por la oportunidad de escuchar tu mensaje a mi vida. Señor, hoy entra en mi vida, dígale ahí, hoy entra en mi corazón. Ven y haz habitación en él, Señor. Ven y habita en él, Señor, en estos momentos. En el nombre de Jesús. Felicidades. Felicidades. Hoy comienza algo hermoso en usted, si usted ha hecho esta oración. Amén. Hermanos en línea, los miro por ahí pronto, ¿verdad? El día jueves. No se pierda el servicio del día jueves. Amén. Lo esperamos. El Señor los bendiga.